Bien. Bueno, primero decir que ayer se cumplieron 23 años, en el día de ayer se cumplieron 23 años de la masacre de Avellaneda, que sucedió el 26 de junio del año 2002. Un poco lo que preparé, medio a modo de columna, pero también por ahí para quienes no están enterados, quienes no saben, quienes son más jóvenes capaz, un poco de contexto de cómo se llega a lo que fue la masacre de Avellaneda, que está vinculada para mí también con otro proceso histórico que es, por un lado, el 2001, el estallido social del 19 y 20 de diciembre, pero también con los años 90, ¿no? Porque el estallido del 2001 no es sin los 90. Entonces, un poco para empezar la columna, decir que como lo vamos a vincular la masacre de Avellaneda con los años 90, lo primero para explicar es que veníamos del gobierno de Alfonsín con la hiperinflación y en ese momento quien asume la presidencia, cuando Alfonsín deja la presidencia, es Carlos Menem, que propone, junto con Domingo Cavallo como ministro de Economía, pasar a la convertibilidad para poder frenar esa hiperinflación que se venía teniendo en el gobierno de Alfonsín, ¿no? Y la convertibilidad, como para explicarla lo más simple posible, yo tampoco es que soy economista, pero podemos más o menos, para que tengamos una idea, la convertibilidad era una idea que buscaba trabar el dólar en un precio que era un peso. Un dólar valía un peso. Para esto, o sea, el Banco Central fijaba el valor del dólar, entonces el dólar no subía, sino que estaba fijado a un peso. Pero ¿qué es lo que tenía que hacer el Banco Central? Se comprometía a emitir un peso siempre y cuando tenga un dólar en la reserva. Entonces, ese era cómo se mantenía eso, el famoso 1 a 1, ¿no? Para quienes están ahí escuchándonos, o alguna vez escucharon, el famoso 1 a 1. Entonces, por un lado tenemos eso, pero lo que empieza a generar esa decisión de la convertibilidad es que primero de alguna manera se revalúa el peso, digamos, como primera medida. Digo, pensando en cómo fue el proceso. En primera medida se revalúa el peso y después empieza a ser más difícil, porque también el gobierno de Menem lo que hace, aparte de tomar como política económica la convertibilidad, es abrir las importaciones. Entonces empiezan a importar productos de afuera y se empieza a hacer más, no empieza a ser tanto negocio poder producir acá en la Argentina, porque se empiezan a traer cosas de afuera, ¿no? Eso genera que los dólares que salían, o sea, salían más dólares de lo que nosotros podíamos ingresar por las exportaciones, ya que había mucha gente, primero, que compraba afuera. También recordemos que en los años 90 era toda la época del consumo, ¿no? La Ferrari, Menem en Ferrari, pizza, champán y Ferrari. Entonces eso empieza a generar que la balanza comercial empieza a quedar desnivelada para para el ingreso de dólares, con lo cual no se podía emitir pesos, porque como decíamos recién, se tenía que, por cada peso que haya en la reserva, se podía recién emitir por cada dólar, un peso. Entonces, al principio y en los 90 se empieza a ingresar dólares a la Argentina, ¿con qué? Con la venta de las empresas estatales, ¿no? Y a partir de eso era el ingreso de dólares. O la otra forma en la que ingresaban dólares era con la deuda externa, ¿no? Con los préstamos que recibía la Argentina por organismos externos. Entonces, ¿Cómo cuáles? ¿Qué? Como algunos que conocemos, que nos siguen prestando plata ahora que está Milei, o cuando estaba Macri también, que son el Fondo Monetario Internacional. Son buenos, la verdad. Ellos tienen muchas ganas de que haya Deuda en los países periféricos. Bueno, como en Estados Unidos, pero bueno, nosotros sí la pagamos. No, bueno, entonces por ahí entraban los dólares y por ahí podíamos emitir pesos. Cuando más llegado al 2001, pensemos también, o sea, en realidad más llegado al año 99, cuando
cuando asume quien va a ser el presidente en la época del año 2001, ese desfasaje que venía viendo en la balanza comercial, porque decíamos, salían más dólares de lo que ingresaban, empieza a haber una recesión en la calle. ¿Por qué? Porque no podemos producir peso, o sea, no podemos emitir peso, con lo cual en la calle empieza a haber menos peso. También eso acompañado de otras políticas, como fue la doble indemnización, la cual tomaba mucha gente y quedaba sin trabajo. Y buscaban, no sé, en los 90 tengamos en cuenta que había surgido mucho, por ejemplo, los parripollo, los telecentros, los ciber. Las canchas de pádel. Claro, entonces Digo, empiezan... porque de repente hay parripollo ahora también. Claro. Y canchas de pádel. Pero digo, eso tiene una explicación que tiene que ver con que los trabajadores que quedaban despedidos, con la doble indemnización, abrían un negocito. Que iban al taxi. Claro, o el taxi también. Y bueno, aprovechaban esa doble indemnización como una ventaja, ¿no? Pero empiezan también a ser una gran masa de desocupados también, a crecer. De hecho, la desocupación en el año entre el 98 y el 99, previo a las elecciones, llega a un 18%, que era una cuestión muy grande, porque tengamos en cuenta que veníamos de procesos en donde la desocupación era muy baja, digamos, ¿no? Y eso era muchísimo. Ahora estamos acostumbrados a muchísimo más. Hoy podemos ya tener el 50% de nuestra población bajo la línea de la pobreza y no es tan preocupante. Bueno, los niveles de desocupación para esa época eran muy altos. A esos le podemos sumar la recesión, no se emitían pesos. Bueno, ese era el contexto en el que asume De la Rúa. De la Rúa asume en el 99, ganando las elecciones, con un gobierno que es el gobierno de la alianza. O sea, se une medio una parte de todo el rejunte que había. De todo el rejunte de la oposición, ¿no? Y lo que había quedado todo ahí. Lo que había quedado por fuera del peronismo, del cual era el partido que gobernaba con Menem a la cabeza. Por fuera es una forma de decir. Sí, bueno, es que sí, era todo lo que era un rejunte. Álvarez, sí. Chacho Álvarez estaba ahí. De hecho, asumen el gobierno y a los pocos meses Chacho Álvarez renuncia, que era quien que le daba, como para que entendamos también, le daba un poco de armado a ese frente que se arma que juntaba, bueno, un montón de gente que querían hacerle bien al país, ¿no? Pero digo, De la Rúa, ¿con qué gana las elecciones principalmente? Gana con la promesa de mantener la convertibilidad. Entonces, ahí hay una contradicción. ¿Por qué? Porque la gente, si bien la convertibilidad era algo complicado, porque generaba, por ejemplo, la recesión, la gente seguía recordando la hiperinflación, y la convertibilidad había funcionado en principio para para frenar la hiperinflación, ¿no? Entonces, evaluemos también esas cosas que por ahí son contradicciones. El famoso nos une el espanto en vez del miedo. Sí, no, y que encontramos también el día de hoy. Digo, o sea, ¿por qué ganó? No hay una sola cosa por la que ganó Milei, pero una de las cosas por las que ganó Milei tiene que ver con la bronca, con que había una inflación galopante que superaba a veces el 200% anual. El 200% en un anual, ¿no? Entonces, eso también era una situación era una de las cuestiones por la que De la Rúa gana, porque él decía, voy a mantener la convertibilidad. Que no era una política, según dicen, no era una política que implementaría el radicalismo, pero lo primero que hace De la Rúa es llamar ¿a quién? Al ministro de Economía, Caballo. El mismo que Menem. ¿No? y que estatizó la deuda de la dictadura también. No hay que olvidar ese registro de Caballo. Exactamente. Entonces, la situación así, el gobierno de la Rúa, a todo esto ya no le quedaban empresas por vender, quedaban y muy pocas. Entonces, no había forma de ingresar. Seguía el mismo problema. Digo, la convertibilidad tenía ese problema, que era una burbuja que en algún momento iba a explotar. Había unos carteles, le pegaban en las rejas del Congreso unas cartulinas que decían Argentina se vende. Pase y compre, una cosa así. Un montón de carteles tipo remate. Y bueno, tenemos esa situación. Eso empieza a empeorar. Como decía, los desocupados empiezan a aumentar.
En el 2001 pierde la elección intermedia. El que gana la elección... Mucho descrimiento también en el sistema político, democrático, sí, en ese momento. Era como que de hecho... la feta de mortadela dentro de hecho... polvo de talco, porque se da el Antrax, por ejemplo. Claro, que de hecho en el 2001, cuando pierde contra lo que fue el rejunte del peronismo, que venía muy desgastado también, pensemos porque Menem había ingresado al poder y era parte del peronismo, que después, al día de hoy, Menem para el peronismo no es peronista, pero bueno, fue el partido que lo llevó al poder. Pero pensando que también hubo mucho voto bronca, de hecho fueron alrededor de 4 millones de personas las que votaron no en blanco, voto nulo, lo que decíamos, ¿no? La feta de salame. Que llegó a ser entre un 35 y un 40% el voto en blanco y nulo, ¿no? Entonces, eso empieza a complicar mucho más el gobierno de la Rúa, ¿no? Porque de la Rúa ahí también hace oído sordo a la votación. Ellos plantean que no era contra ellos porque de hecho no era una elección presidencial. Y eso medio que lo hunde un poco a De la Rúa. Igual, ser gobierno y decir no es contra mí porque no es una elección presidencial, es fantoche, hermoso. Totalmente, porque aparte claramente soy el responsable de todo eso. Y entonces tenemos esa situación y empiezan a acercarse una fecha que es muy compleja en la Argentina. Diciembre. ¿Qué es diciembre? ¿Por qué es compleja? ¿Por qué crees que es compleja, Negro? Yo creo que es compleja por varios factores. Porque se conjuga. Primero que se conjuga una parte de las fiestas, que para mí es una fecha que la gente quizás por una tradición o por un deseo de compartir con otra persona, es un momento en el que gasta plata, por ejemplo, para hacerse un asadito, para comer una comida rica. Para comprar un regalo. Para comprar un regalo, o sea, es Navidad para los niños, ¿no? Y bueno, después tenés el Día del Niño, también tenés todo como medio junto ahí, también se acercan de alguna manera, o en algunos espacios de laburo, las vacaciones, en general los gremios pelean los bonos, que cuando no están es un problema, es una fecha medio agitada diciembre, pero en 19 y 20 de diciembre es una fecha quizás mucho más agitada y fue el momento que dio lugar a un gran estallido social donde se unieron, por un lado, organizaciones sociales que habían empezado a surgir, que eran movimientos de trabajadores desocupados, por un lado, y después también, por otro lado, los ahorristas, ¿no? Que habían sido medio estafados con la cuestión de que habían retenido su plata en los bancos, que tengamos en cuenta que quienes podían ahorrar eran un poco la clase media y que todavía sostenía su trabajo. De hecho, en ese momento, si tenías trabajo, podías sacar un crédito, te podías hacer una casa, comprar un auto. Mucha gente de la clase media en ese momento se iba de viaje porque, bueno, convenía el cambio de alguna manera. Bueno, se une eso, un descontento ya muy grande y muy marcado en algunos puntos de nuestro país, muy nodales, en una jornada del 19 y 20 en donde se cuentan alrededor de 36 personas en todo el país muertas entre esos 2 días en el 19 y 20 del 2001. ¿Por qué hago la introducción de hasta llegar al 2001? Porque me parece que para mí es el caldo de cultivo o cómo llega toda la situación a el 26 de junio del 2002. Para poder ir un poquito más allá, después de esta jornada, siguieron las movilizaciones. En la jornada del 19 y 20 del 2001, De la Rúa se va en helicóptero, renuncia, primero declara de estado de sitio. Que ese fue el detonante, ¿no? La declaración del estado de sitio. Claro. Que fue cuando Piquetti y Cacerola, la lucha es una sola, digamos. La gran consigna. En Narnia también. El país en Narnia, todo en Narnia, o sea, él en Narnia. El gato silvestre suele contar que lo llama por teléfono y dice, pero están tirando tiros, dice, De la Rúa, que el presidente de la Nación no estaba informado de la situación. Sí, el hijo sí estaba informado, porque el hijo Antonito era el que digitaba un poco a la federal desde la Rosada. Desde la Rosada. No hay que olvidarlo, Antonito digitando. Destaquemos también represión. Que le abre la puerta el fotógrafo, que estaba oxidada, no se podía abrir la puerta porque no se usaba la terraza, no se usaba el helicóptero presidencial, no se usaba la terraza.
le abre la puerta para que se pueda escapar de la Rúa. Y estaba la jueza Barubudía, para no nombrarla, a cargo de eso, y la que para todo eso, después porque queda a cargo. Y el Fino Palacio estaba a cargo de la represión, que luego Macri lo nombra jefe de la policía de la ciudad. Exactamente. Nombres que se repiten. Sí, ¿no? Todo el tiempo. Es un loop. Sí, de hecho, que se repiten en la historia argentina. Total. Bullrich. Bueno, no. La policía pegando a las madres. Bueno, sí, eso también fue. Pero eso fue más 20, ¿no? No. 20, sí. 20 claro. Mañana mediodía. 20 mañana mediodía, porque arranca todo el 19 tipo tarde-noche. Y la jornada continúa el Aníbal Fernández. Ayudan ahí. Bueno, nada, eso. Después de esa jornada, las movilizaciones continúan, pero ahí es el momento en el que tenemos una semana 5 presidentes, pasan Puerta, Rodríguez Sá y otros que no. De la Rúa. Y otros tantos. Y bueno, y quien asume un poco, quien asume provisoriamente para ordenar las cosas, es Duhalde. ¿Quién era Duhalde? Era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, era quien había ganado las elecciones en el 2001, o sea, previamente. Entonces, quien dice... Siempre con aspiraciones presidenciales. Exactamente, y quienes dicen que movía mucho de los hilos, ¿no? De eso que venía sucediendo. Tengamos en cuenta que el peronismo tenía también un poder muy marcado en la intendencia de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, ahí se dice también que fue un poco también quien fue generando ese clima. Eso es lo que plantean algunas teorías sobre el 2001. Yo creo que son medios conspirativas, que seguramente tienen algo de cierto, pero me parece que también... Como puerta abierta alrededor de Lanús, del sur. Claro, porque controlaban algunos territorios. Igual sí hay que decir que el descontento había crecido realmente. Digo, que tanta gente se movilice espontáneamente no sucede si no hay un descontento real en la sociedad, si no hay pobreza, si no hay desocupación. ¿Qué recuerdan del 2001 ustedes? Yo me acuerdo de Duhalde asumiendo, sentándose en el sillón de Rivadavia y diciendo que sea lo que Dios quiere. Buenísimo. Pero eso me lo acuerdo latente. Yo me acuerdo de los saqueos. Yo también me acuerdo. Yo me acuerdo de los saqueos. También en mi ciudad hubo saqueo. Porque yo tenía... 9 años. Nosotros teníamos en casa a una cuadra, media cuadra te diría también, un supermercado que se llamaba Emilio Luque, que fue uno de los supermercados que saquearon. Yo me acuerdo que en mi ciudad los supermercados directamente armaban bolsas y las regalaban para que no lo saquen. Claro. Sí, no, en Ensenada, por ejemplo, saquearon el Chino, el Guan, de la calle Bocinga. El día llegó a cerrar las puertas, llegó a cerrar las persianas, pero tengo recuerdo de estar yendo a la casa de mi abuela en Punta Lara y sí había tumulto, había agite, digamos, la policía estaba media ahí porque la cuestión estaba pronto a saquear en algún lugarcito de ahí de Ensenada. Y tengo también el recuerdo muy vivo, que es muy metafórico, de mi viejo llevándonos en la moto, a mí y a mi hermano, diciendo, si yo veo que están saqueando, me pongo la capucha y me meto. Ese relato, digamos. Esa anomia y esa desidia. El problema era, no sé qué va a pasar. No importa si saqueo o no saqueo, no sé qué va a pasar. No tengo ni idea qué va a pasar. Ese era un poco el discurso corriente, ¿no? Sí, y o sea, no queriendo ser autorreferencial ni trasladando la cuestión a la historia personal, pero sí había por lo menos a mí me pasó, digamos, de estar viendo a mi viejo que tuvo que vender el negocio, tuvo que ir al taxi, uno no lo veía comer, digamos, comíamos nosotros, el jugo tan en la botella de Coca-Cola, un poco como gran metáfora de los 90. Sí. Y bueno, un poco esto del recuerdo de infancia con mi hermano, de querer estar... Che, ahora empieza Videomatch, Sí. Y me acuerdo de Videomatch que ¿cómo se llama? Que dejó la transmisión al noticiero porque en ese momento estaban siendo... Por una vez en la vida tuvieron un poco de dignidad. Tengo el recuerdo ese vivo de... Che, no lo pasa, como un poco en esa... Pero bueno, más paréntesis. Bien. Pero son historias que como un poco... Sí, para armar la narrativa más que nada. Para armar la narrativa, total. Para darle contexto a eso, que era un poco lo que buscábamos. Con esto de por dónde arrancamos. Las movilizaciones siguieron con Duhalde, digamos, eso no frenó. De hecho, el movimiento piquetero siguió movilizando en general. Y
Y ahí nos vamos acercando a la fecha, ¿no? El 26 de junio del año 2002 se organiza una gran movilización de los sectores piqueteros sobre todo, en el que confluían varias organizaciones de trabajadores desocupados, que eran los MTD, de toda la provincia de Buenos Aires, pero había habido movilizaciones el día 25 también en otros lugares de la Argentina. Ya había habido una represión en Tucumán. Precisamente, de hecho, hay videos en los que, por ejemplo, Darío Santillán plantea que había habido una represión, de hecho que había habido muchos heridos, que la bajada era que iba a haber una represión. O sea que ese día el movimiento de trabajadores desocupados, la Aníbal Verón, Teresa Rodríguez, los diferentes MTD, todos los movimientos piqueteros y algunas otras organizaciones que hoy, por ejemplo, también forman parte del peronismo, se movilizaban ese día en una movilización grande que intentaba cortar algunos accesos a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uno de ellos era el Puente Pueyrredón. El Puente Pueyrredón está ubicado en Avellaneda y es lo que une el conurbano bonaerense, la parte sur del conurbano bonaerense con la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ese día, en esa movilización, Duhalde da la orden, según lo que dicen, de que no podían acceder a la ciudad de Buenos Aires. O sea que no iban a poder cortar ese puente. Se empieza a armar un clima de tensión en ese momento con las organizaciones ya llegadas al puente, en la parte de abajo de lo que sería la subida al Puente Pueyrredón. Y de un momento para otro se desata una feroz represión que aparte de reprimir y no dejar que suban al puente, empieza con una cacería que sigue durante varias horas por lo que son las calles principales entre el Puente Pueyrredón y la estación Avellaneda en ese momento, en las que para los que no conocen diferencian 5, 6 cuadras a la subida del puente y la estación. La estación no hay nada. Avellaneda. No hay mucho trayecto. No hay mucho espacio, digamos. En ese momento, en esa represión, primero el que recibe el primer disparo es Maximiliano Costecchi. El primer disparo de muchos que se tiraron, de mucha gente que salió herida, pero digo, el primer quizás disparo fatal fue Maximiliano Costecchi, que logra que se le dispara afuera de la estación y logra llegar a la estación y ahí cae desangrándose. Y aparece Darío Santillán, que era otro militante también de uno de los MTD de Lanús, y que estaba dentro de la parte de la línea de seguridad, que también para los que no fueron a una movilización, la línea de seguridad sería quienes son los que van adelante por si hay esto, ¿no? Una represión para contener y que las personas que están dentro de la movilización puedan movilizar. Sí, lo podemos ver todos los miércoles en la marcha de los jubilados, sí, a quienes le pegan, básicamente. Entonces, o por ejemplo en Chile también estuvo la primera línea, se llamaba. Bueno, Darío Santillán es uno de los que ingresa a la estación y ve caído a Maximiliano Costecchi y sin conocerlo también hay que decir eso, o sea, no se conocían entre ellos. Darío Santillán ahí para mí hace una de las cosas que para mí, y esto sí vuelvo también ahí a lo personal como decía Mau, para alimentar la narrativa, fue una de las cosas que me hizo que al día de hoy yo milite, o sea, milito de que tengo 19 años y fue porque conocí eso que nosotros de las organizaciones sociales llamamos el ejemplo, que fue quedarse al lado de Maximiliano, sosteniéndolo, acompañándolo mientras se desangraba y pidiéndole a la cana que no siga disparando, ¿no? Y ese gesto, ¿no? Sin conocerlo, sin saber su nombre quizás, quedándose al lado y sin importar que corría peligro su vida, ¿no? Y esto, para quienes no conocen, hay se puede buscar también imágenes, pero hay muchas imágenes de lo que fue ese ejemplo que quizás fue una de las marcas
de las organizaciones De la- sociales y piqueteras, ¿no? Sí. Y como decía, para mí fue lo que me hizo decir, yo es por acá, digamos, ¿no? Como eso, quedarse, que para mí, y lo destaco porque es Sí, sobre todo la quedarse... imagen de las dos manos, ¿no? Una mano teniendo al compañero, o sosteniendo al compañero, y la otra mano frenando la cana. Claro. Pues diciendo, no disparen más, loco. Sí, sosteniendo los signos vitales y la otra mano, digamos, diciéndole al poder, como, che, aguanta, pará, loco, pará que hay alguien acá Ujú. que se desangra. Sí. Eh, bueno, cuando después de esto le gritan a Darío que se vaya. Darío cuando se da la vuelta recibe un disparo por la espalda de uno de los comisarios que estaba dirigiendo la represión. Y esto también es importante destacarlo, ¿no? El disparo por la espalda, ¿no? Como cuando te doy lugar La para que te cobardía. vaya, es la La cobardía cobardía. expresada Sí. en su máxima... perdón, la cobardía en su máxima expresión, ¿no? Como eso, te disparo por la espalda, no me estás viendo y te disparo. Te doy tiempo, ¿no? Es Te la doy traición tiempo, también. claro. Te doy La tiempo para traición. que te muevas y salí corriendo y te doy el punto final. Yo decido, ¿no? Como el poder ahí, digamos, bien decidiendo hasta cuándo, ¿no? Totalmente, sí. El límite. Eh, bueno, ahí también asesinan a Darío Santillán. Tengamos en cuenta también que la situación esa al día de hoy es considerada eso como una masacre, fue un asesinato, que al principio se intentó instalar en los medios como que hubo una pelea entre los piqueteros y en realidad después salieron las fotos. También hay que destacar eso, el que fue para mí alguno de los movimientos que fueron pasando en esos días, que fue los fotógrafos, específicamente uno de los fotógrafos que era fotógrafo de Clarín, eh, Sí, que tenía toda la peli. sí, que no me sale el nombre, Pepe... Sí, Se me fue el nombre. sí, lo pero tenía lo anotado. pueden buscar. Hay un documental muy lindo y muy interesante también para poder informarse sobre esta parte, digamos, más mediática, si se quiere, de cómo se construyó el hecho, de que se llama La crisis causó Causado nuevas nueva muerte. muertes, Pepe Mateo. que es en referencia un poco al titular que hace Clarín, el diario Clarín, al otro día de la represión. Claro. Bien, a partir de las fotografías que salen de Pepe Mateo, ahí me ayudaban. Pepe Mateo, No hay que olvidar al ruso también, de acá de Sí. Berizo. El ruso de Berizo también, el ruso... ¿cómo es? Sí, no, Me no sale Kuliwowski. y de Sergio. Si fuera gallego sería más Sí, fácil. sí, no. Sí. No. Kowalski. Kowalewski, el ruso Kowalewski. El ruso Kowalewski, que está acá, digamos, tiene su estudio acá en la Kowalewski. Montevideo, digamos. Él participaba también de Madres y, bueno, un poco también en ese documental que estoy compartiendo de la crisis causó nuevas muertes, está la voz propia del ruso compartiendo su experiencia en ese día del 26 de junio. Como fotógrafo. Que- Como fotógrafo, sí. Claro, a partir de los fotógrafos es donde se empieza a ver que no había sido una pelea entre piqueteros, sino que había sido la represión la que había asesinado a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Al día siguiente de la represión hubo movilizaciones masivas, también, hay que decirlo, se reaccionó y hubo una reacción muy grande hacia esa represión. Y para mí también, con lo que quería cerrar la columna, volviendo a lo del ejemplo, quienes militamos en las organizaciones sociales, nosotros particularmente que militamos en una organización que lleva el nombre de Darío Santillán, decimos que el ejemplo de Darío Santillán se multiplicó, ¿no? Y salieron muchos más Darío Santillán a partir de todo, de ver ese ejemplo del compañero que se queda, no dejando solo, ¿no? a otro compañero caído, que también para mí es importante destacar que bueno, a partir de el dolor, de la tragedia, de la muerte, salen cosas que generan también otro tipo de movimientos. A partir del año 2003, todos los 25 de junio nos encontramos en la vigilia del 26 de junio,
Para quienes no conocen, la estación Avellaneda hoy lleva el nombre de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, que fue una lucha muy grande. Si algún día tienen tiempo, pásense, miren, hay murales por todos lados, hay arte, se respira lucha en un lugar en donde intentaron instalar y generaron o dejaron muerte, se transformó y hoy es un espacio donde eso, hay murales de muchísimos artistas de la Argentina y se van renovando, también hay productivos ahí en la misma estación. Nada, eso. Para mí también, como en la columna quería cerrar, perdón que me extendí un montón en esta columna, Vamos arriba. diciendo eso, ¿no? Que ese ejemplo de Darío Santillán fue, quizás, ese gesto fue lo que se multiplicó y generó también muchísima más organización a partir de ahí, ¿no? Si les parece, si tienen algo, quieren decir algo, se quedaron con algo, yo tengo una canción preparada como cierre de la columna, pero ahí si quieren aportar algo de esa fecha, algo que les mueva también. Sí, yo iba a destacar un par de cosas. Una, el trabajo de los fotógrafos. Hoy hablamos un poco con José, hoy que se le saca foto a cualquier cosa que pase, un pájaro volando, con todo respeto que merecen los pájaros. Bastante importante y trascendental, ¿no? El trabajo de los fotógrafos como fotoreportero o como Sí. el título que se le quiera dar. Por sacar la famosa, fíjate la foto y no la película y quédate con lo importante o lo que trasciende de esto, ¿no? Gracias a eso tenemos la información que tenemos. Sí. Después lo del tiro a traición, me parece un asco eso, ¿no? Ni siquiera, no sé, Sarmiento había traicionado a Alberti, no sé, gente, por poner otro año de la historia, no podemos ir mucho más atrás si se quiere. Y me parece repugnante eso. Y después, otra vez, lo mismo, el rejunte este que llegó al 2001, con el Frepa, un pedazo del Frepaso que venía del Frejuli y toda esa mezcolanza, esa ensalada de gente, que es lo mismo que sucede ahora con Milei, ¿no? Lo peor de la casta que quedó afuera, de la casta más casta, se rejuntó para formar la Libertad Avanza y ahí están todos adentro, que también habían estado en otro lado. Y tememos bastante porque termine bastante parecido. Termine como termine, el punto es qué van a hacer antes de eso, cuánto pueden saquear antes, porque Sí. sabemos que hay saqueadores con permiso y sin permiso. Sí, con De la Rúa el último año se llevaron todos los dólares hasta que explotó hasta que sacaron el corralito, Sí. hicieron el corralito. Pero previo a eso las empresas, el blindaje, lo que se llamó el blindaje fue eso, también sacar los dólares, que las empresas saquen. Sí, blindar su deuda Apúrense, privada, claro. blindar la deuda Apúrense. privada con sus casas matrices y Exactamente. famosa bicicleta. Y también reivindicar los compañeros y el compañerismo desde acá, ¿no? Un poco que es la idea que sostenemos. Sí, es la idea que sostenemos y practicamos, ¿no? Porque en el día de ayer nosotros tuvimos también como trabajadores de educación dentro del bachillerato Popular Mansión Obrera, tuvimos nuestro fogón memorioso y ahí recordamos esto que con una larga, extensa columna informativa, contextual, reflexiva, emotiva, nos hizo José. Llevamos a cabo el día de ayer y lo terminamos con un guiso. Me parece que hay algo ahí en la metáfora del guiso, de la olla, del fuego que nos vuelve a encontrar y como sondeo para seguir multiplicándolo y para que sirva como ejemplo para continuar en esta misma línea que es Mansión y el barrio de Nueva York, que también salió gente de acá, digamos, no hay que olvidar también eso. Total, había movilización, había gente del MTD de la Nueva York que fue a esa movilización. Entiendo que no pudieron llegar, me parece que hubo ahí también unas cuestiones, porque también, bueno, nada, cómo actúa también la policía, ¿no? Frenar grandes contingentes, como lo hacen ahora también. Bueno, para cerrar, decir también que si bien están
fueron condenados los autores materiales del hecho, como organizaciones sociales, y también desde acá, de nuestro programa, seguimos diciendo que no son solamente los autores materiales quienes son culpables de la masacre de Avellaneda, sino que también hay responsables políticos que dieron la orden, que después ejecutó la policía o que después ejecutaron esos autores materiales, ¿no? Entonces, seguir pidiendo y sumándonos al pedido de la familia de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi de cárcel para Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Carlos Rucauf, Juan José Álvarez, Jorge Banossi, Alfredo Atanasov, Luis Genow, Jorge Matzkin, Oscar Rodríguez y Aníbal Fernández, que también, otra vez, personajes de nuestra política que se repiten. Para cerrar esta columna, vamos a escuchar un tema que la Delio Valdés sacó en el 2020, en la pandemia, cuando no podíamos estar ahí en la estación. Nos regaló este tema junto con Javier Ortega, y es en homenaje a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, Visión Sencilla.